Estamos cimentando nuestro mensaje en este tiempo en el Evangelio de San Juan, o el Evangelio de Juan, y le hemos titulado a esta serie Gracia sobre Gracia. Y ya hemos revisado el capítulo 1, donde pudimos ir a la pluma literaria de Juan y contemplar la plenitud de Cristo, del Dios eterno hecho hombre. En el capítulo 2 pudimos contemplar la obra milagrosa del Señor y cómo Juan va a la Escritura y él sitúa milagros, pero que él los denomina señales porque tienen una profundidad, tienen una enseñanza, tienen el sentido de declararnos una verdad sobre la salvación. Y lo que vimos en la reunión pasada fue que Jesús comenzó el principio de señales, y el principio de señales fue lo sucedido en Caná, en un matrimonio, lo sucedido después en el templo, lo sucedido también con hombres que venían donde él. Sin lugar a duda, el capítulo 2 nos mostró el poder de la enseñanza, de la palabra del Señor y los efectos que provocaba, cómo la palabra del Señor purificaba el alma, transformaba las vasijas con agua de purificación, las transformaba en vino, y el vino es la nueva enseñanza, el vino nuevo, el vino que viene de la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nos dejó ahí la palabra del Señor, y ahora magistralmente en el capítulo 3, Juan nos va a llevar de la mano, conducirnos y a mostrarnos ahora las razones por las cuales necesitamos esta transformación, esta purificación. Necesitamos la enseñanza. ¿Por qué necesitamos que la enseñanza traiga vida a nuestro espíritu? Porque Él nos va a mostrar que hay un reino que no es de este mundo, como lo dice Jesús al final de su ministerio. Mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, habría personas que lucharían por mí, pero mi reino es celestial, es eterno, el reino de Dios. Ahora, este reino de Dios no debe ser confundido por activismo religioso. No debe ser confundido por una denominación particular. No debe ser confundido por una religión. No debe ser confundido por una cantidad de normas que el hombre pueda llevar, realizar para acercarse a Dios, porque es imposible. Y lo que va a plasmar en el capítulo 3 es justamente eso. Nos va a mostrar lo que es el reino de Dios, lo que es, lo que significa, y cuán necesaria es en nuestra vida una transformación radical, completa de nuestra esencia espiritual, que no podemos ver ni contemplar este reino basado en nuestro activismo, basado en nuestra religión, basado en nuestro antecedente religioso, que no podríamos. Juan nos va a conducir entonces a este reino espiritual. Pero ¿cómo podríamos llegar a contemplar este reino espiritual si estamos en este físico, en la materia? Y me gusta citar en esta hora al pastor Spurgeon. En uno de sus escritos hace esta inferencia que quiero que pongan atención. Él dice: toda carne es como hierba. Todo lo que es nacido del primer nacimiento lo comparamos con la hierba por la fragilidad y la brevedad de su existencia. Así es la vida mortal. En realidad, dice él, Spurgeon, no estamos viviendo. Hermanos queridos, no estamos viviendo, dice él. Estamos muriendo. Comenzamos a respirar cuando nacimos y vamos reduciendo el número de nuestras respiraciones. Y note esta frase que él cita: nuestros corazones, al igual que tambores sordos, tocan marchas fúnebres hacia la sepultura.
¿Qué está diciendo? Siéntase, ponga su mano en su corazón un segundo. Sienta las palpitaciones. Spurgeon dice, esos son tambores mudos que están tocando marchas fúnebres porque algún día usted llegará a la sepultura. Eso es lo que podemos decir de lo que somos, nuestra composición, nuestra descomposición, nuestras limitancias, lo finito que todos somos, ¿verdad? Con esto podemos sacar una primera conclusión de que es imposible que nuestro débil, limitado físico pueda venir a un reino espiritual, al reino del Señor, basado en las cosas terrenales. Es imposible. Y eso es lo que nos va a mostrar el capítulo 3. El capítulo 3, hay 3 afirmaciones del Señor muy concretas, vertidas a través del capítulo, que van a servir como las divisiones de nuestro sermón el día de hoy. El versículo 7, el versículo 14 y el versículo 30. Mire lo que dice, o escuche, o lea lo que dice. Dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Son palabras de Jesús. En el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se repite la palabra, necesario. Y en el versículo 30, vuelve a repetir la palabra necesario y dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entonces, vamos a revisar estas 3 afirmaciones para comprender lo que es vivir en el reino del Señor. Ahora, este sermón vamos a tener que dividirlo en 2 partes. Hoy vamos a desarrollar solo lo que está en la primera afirmación. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Necesario nacer de nuevo. Y vamos a dejar las otras 2 afirmaciones para el próximo domingo, porque es muy importante que las revisemos, las 3 divisiones, y con un buen tiempo. Entonces, la primera afirmación que dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Yo le puse a esta división, el que viene del mundo debe nacer de nuevo. A la segunda división lo titulé, el que viene del cielo debe ser levantado. Y la tercera división la titulé, el que viene a servir debe menguar. Esas son las 3 divisiones de cómo debemos vivir la vida en el reino. El que viene del mundo debe nacer de nuevo. El que viene de arriba debe ser levantado. Y el que viene a servir debe menguar. Veamos entonces la primera parte de este sermón este día. En el versículo 1 encontramos que viene un hombre que es un religioso, un famoso, un líder religioso de los fariseos, que se llama Nicodemo, y Juan tiene la particularidad que en cada una de sus palabras va a advertirnos una verdad, que va ligando todo. El Señor lo guió de tal manera a Juan a escribir que va ligando todos los capítulos, van como en cadena, y liga la condición en la cual viene este hombre principal a Jesús, y dice viene de noche. Y recuerden cómo parte Juan en el capítulo 1 hablando de las tinieblas. Entonces él viene en medio de las tinieblas, obviamente porque él tiene inquietudes en su mente, en su corazón. Él ha visto, pero ha visto consecuencias de las señales del Señor. Decía el capítulo 2 de Juan, que el Señor hizo muchas señales. Entonces muchos vieron las señales, y dice que muchos creían a él por causa de las señales, pero terminó diciendo el capítulo 2 que Dios conocía el corazón de ellos.
Y no se fiaba de ellos porque sabía que lo que estaban viendo era externo. Y viene Nicodemo, se acerca a la luz del mundo, pero basado en algo que es externo, algo que es físico. Él viene de noche, viene en medio de las tinieblas. Un hombre que aparentemente, ante la sociedad de su tiempo, es un hombre recto, es un hombre justo, es un hombre bueno, es un hombre que tiene un renombre, que es importante, que es miembro del Sanedrín. Entonces, un hombre realmente espiritual, pero eso es a los ojos de las personas. La pregunta es, ¿y qué opina Dios? Si alguien de estas características puede contemplar las cosas espirituales. Y a veces eso nos pasa a nosotros, amados. Pensamos que una persona, porque lleva 30 años en el Evangelio, porque ha estado permanentemente yendo y viniendo, ha visto las señales que Dios hace en medio de la congregación, nosotros lo damos que está en el reino. Nosotros le damos una etiqueta, nosotros lo elevamos de categoría, nosotros le damos una significancia mayor. Y si tenemos que ir a despedirlo al cementerio, hablamos de todas sus obras que hizo, pero la pregunta es, ¿está dentro del reino? ¿Está contemplando la obra del Señor? Esto es lo que está pasando con Nicodemo. Nicodemo es el que salvaguarda la palabra, la Torá, es el hombre de la época, es el líder religioso, pero él no puede contemplar la luz de Cristo y no tiene la capacidad ahora, pues la tendrá después, no tiene la capacidad ahora en el capítulo 3, porque lo vamos a encontrar más adelante defendiendo a Jesús, y lo vamos a encontrar más adelante sepultando a Jesús, un hombre que la palabra va a ser vida en él. Pero aquí en el capítulo 3, la palabra no ha hecho vida en él. Él está ciego a las cosas del cielo. Él no comprende. A Nicodemo, sin lugar a dudas, según la religión de los fariseos, le enseñaron a velar por lo externo. Así es la religión de los fariseos. Esta es una frase de los fariseos. Si cambia lo externo, cambia también lo interno. Eso pensaban los fariseos. Es un hombre que está viendo cosas externas. En el versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche. Sin lugar a dudas, manifestando cómo él está en tinieblas, cómo él viene en lo oculto, él no quiere la luz. Le dijo, note las palabras de Nicodemo a Jesús, Rabí, maestro, sabemos. Esto lo va a contrariar el Señor más adelante. Se los digo ahora porque lo vamos a ver el próximo domingo. Dice él, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Jesús le va a decir que no sabe nada. Lo va a confrontar con la verdad y le dice, no sabes nada. Porque si no has nacido de nuevo, no sabes nada. Porque tú solo piensas en las cosas terrenales, porque eres terrenal. No percibes las cosas del Espíritu. No lo sabes. Él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, él estaba sacando una inferencia de acuerdo a las señales. Él no es que cree que es hijo del Señor. Él solo ve que hay algo que está sucediendo ahí y él quiere saber de qué se trata. Si este rabino joven de 30 años ante un rabino anciano de prestigio no ha visto esas señales y no ha hecho esas señales, que guarda la palabra, que guarda la ley, ¿cómo este rabino joven está haciendo estas señales? Quiere saber qué le falta a él para conseguir ese poder. Pero en este contexto, Nicodemo no está pensando en venir a los pies de Jesús. Está pensando seguir en su posición, añadiendo un poder adicional. Él está afirmando que Jesús viene del cielo, pero su afirmación no tiene sentido, hermano, porque
está basado en un razonamiento humano. ¿Qué respondió Jesús frente a esto? Y note cómo el Señor lo va a llevar a eso. Y yo por eso los de la mano quiero llevarlos en el diálogo de Jesús y que comprendamos lo que el divino Maestro está haciendo con su palabra. Respondió Jesús y le dijo, respondió Jesús. Noten esto. Quisiera saber dónde está la pregunta de Nicodemo. Nicodemo hizo una afirmación, no hizo una pregunta. Dijo, sabemos que has venido de Dios porque nadie hace las señales que tú haces. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué nota Jesús? Que el hombre está ciego. Que el hombre está viendo lo que quiere ver. ¿Qué ve Jesús? Que el hombre es un religioso. Que el hombre viene en las tinieblas, que el hombre está en tinieblas, que su corazón no es regenerado, que su corazón está anclado a su formalismo, a su religión, a su humanidad, a su carnalidad. Es terreno, es un hombre terrenal. Eso advierte Jesús, y Jesús viene a responderle a él, de cierto, sin lugar a dudas te digo, que el que no naciere de nuevo, habla de renacer, volver a nacer. Note esta frase, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. O sea, fíjese, él está diciendo, hemos visto las señales que tú haces, y Jesús le dice, no las estás viendo, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú no estás viendo el reino del Señor. Smith, un importante teólogo, dice así, la respuesta de Jesús refleja el hecho que Jesús y Nicodemo no pueden conversar de forma significativa, porque ellos discurren en dos reinos diferentes. Su conversación, esta conversación que hemos visto aquí, es como que dos barcos se cruzan en la noche y no se ven. Es tan ancho el mar que un barco va para un lado y otro barco va para otro. Esta es la conversación. Uno hablando y mirando las cosas desde la tierra y el otro hablándole de cosas celestiales. Están hablando idiomas distintos. Son reinos distintos. Está hablando el reino de este mundo con el reino celestial, el reino del Señor. Por eso es que Jesús dice, no puede ver el reino del Señor si no nace de nuevo. Y es paradójica la respuesta de Nicodemo que le da a continuación a Jesús. Nicodemo es bueno para hacer inferencias, sacar conclusiones. Pero Nicodemo, cuando Jesús le dice, no puede ver el reino del Señor el que no nace de nuevo, Nicodemo, lo más lógico, si hubiera estado en la misma sintonía, le hubiera dicho, ¿por qué? Sino que Nicodemo seguía sin comprender y él pregunta, ¿cómo puede ser un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Es posible eso? O sea, de inmediato, fíjese su razonamiento, lo lleva a la imposibilidad. Lo lleva a que Jesús está diciendo algo absurdo, algo que no tiene sentido. Él quiere respuestas lógicas. Ha encontrado respuestas ilógicas, pero lo que Jesús le está diciendo son las respuestas más lógicas del universo que el hombre carnal no puede percibir. Yo sé que ustedes las perciben porque ustedes han tenido contacto con la gloria del Señor. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo una persona puede nacer de nuevo? Y aquí tenemos que traer la aplicación a nuestra vida para que comprendamos. Porque usted y yo no solo tenemos que ser evangélicos, pentecostales, no solo tenemos que tener una Biblia, una corbata y tener años de antigüedad en el cristianismo. No. Tenemos que, de acuerdo a la afirmación de mi amado Redentor, tenemos que ser capaces, no por nuestras competencias, pero sí por
los atributos dados por Dios, tenemos que ser capaces de ver el reino de Dios en nuestro alrededor. Usted tiene que contemplar el reino de Dios en su vida y en todo lo que le rodea. Si no lo contempla, estamos en sintonías distintas. Es la misma conversación. Nicodemo y Jesús, hablando temas distintos. Ahora, para comprender esto, permítanme recordarle a usted que cuando usted nació físicamente, todos nacieron físicamente, eso sí que es lógico, hasta ahí vamos bien, porque está ahí frente a la cámara, tiene su cuerpo, su físico, unos son más encachados que otros, eso es cosa de la vida. Todos nacimos en algún minuto, pero yo quiero preguntarle si usted hizo algo por su estructura física primero. Usted algo, como que usted hubiera hecho algo. Usted se pintó los ojos de un color, el color que los tiene. Usted se definió el color de pelo. Usted se definió el sexo. Usted se definió la estructura física, más alto, más bajo, más chino, más... Usted se lo definió. ¿Qué hizo usted por su físico? Me refiero cuando nace, cuando usted se forma en el vientre de la mamá. ¿Qué hizo? Nada. ¿Hizo algo? Nada. No pudo hacer nada, no puede hacer nada. No dependía de usted, no depende de usted. Ni hasta hoy depende de usted. Si usted se hace cambios serían artificiales. No es su esencia, porque usted no hace nada. ¿Quién lo creó? Bueno, Dios lo creó, eso nos dice el Salmo. Somos creación suya. Él lo creó, usted no hizo nada. Sigamos con el relato de la vida física. Al momento de nacer, en el parto mismo, en el minuto del parto, usted no definió la hora, usted en el vientre de la mamá no dijo, voy a nacer, voy a poner en la agenda, les paso el dato, el 6 de septiembre. Voy a dejar agendado en el vientre de la mamá, el 6 de septiembre nazco, a las 6:45 de la madrugada. ¿Verdad que no hizo eso? Y cuando llegó el minuto de nacer, usted en el vientre de la mamá apretó el vientre de la mamá, la empujó. Usted mantuvo comunicación, marcó un número, le dijo, mamá, ya, ahora sí, estoy sintiendo latido, ahora voy a salir, avísale al doctor. ¿Qué hizo usted en el parto? Fue un sujeto pasivo, no hizo nada. La mamá sintió los dolores. Usted no ha hecho nada por nacer físicamente. Nada. Tuvo un padre, tuvo una madre que hicieron todo por usted y Dios hizo su obra milagrosa y usted nació. Entonces, traigamos este mismo concepto que es el mismo creador que nos dio el físico, la estructura física, es el mismo creador. Recuerde que en el capítulo 1 de Juan nos está diciendo que en Él fueron creadas todas las cosas, que Él las creó por su poder y Él nos creó a nosotros. Es el mismo creador que ahora nos está hablando de que es necesario que esta creación física caída, corrompida, que como decía Spurgeon son tambores de nuestro corazón que van dando un sepelio, un funeral, esto físico, esta mente física necesita una renovación, necesita un nuevo nacimiento. Necesita nacer de nuevo. Y cuando Jesús usa la palabra nacer de nuevo, la palabra en el griego es anoten. Es igual que anoten con H intermedia, anoten. Y esa palabra, nacer de nuevo, tiene doble sentido. Anoten significa de nuevo y de lo alto. Entonces cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, le está diciendo, tienes que nacer de nuevo de lo alto. En el fondo, desde el cielo se va a provocar el nuevo nacimiento, no desde la tierra. Con eso queremos decir que no había capacidad ni en Nicodemo, ni en ninguno de nosotros para nacer de nuevo. Pero tampoco tuvo la capacidad de nacer de nuevo cuando nació en su físico. Y yo no entiendo entonces por qué algunos piensan
que nacer de nuevo es tomar una decisión a favor de Cristo, como que la acción fuera nuestra. Algunos insisten en hacer obras religiosas para demostrar que han nacido de nuevo. Algunos hacen, quieren señales, quieren ver señales para demostrar que estamos dentro del reino del Señor. ¿Por qué será? ¿No será que estamos jugando a decirle a mamá que es hora del parto? ¿No será que estamos jugando a poner nosotros la fecha y las condiciones? Como usted no hizo nada cuando nació físicamente, tampoco usted puede hacer nada para nacer espiritual. No depende. Tal como en su nacimiento físico los dolores fueron de su mamá, en el nacimiento espiritual los dolores eran de mi Cristo, bendito, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él sufrió los dolores para que yo naciera espiritualmente. Tal como en el nacimiento físico usted tiene un padre, en el nacimiento espiritual usted va a tener un padre que le va a dar una semilla incorruptible. Vuelvo a repetir. Anoten, es nacer de lo alto. Fíjense cómo lo dice Johnson en su libro de teología. Dice, cuando hablamos de un nacido, anoten, es muy diferente, pues cuando los bebés no deciden nada, Dios es el personaje principal en este pasaje. Lo que nos va a decir durante todo el pasaje es que Dios es el que hace la acción, no nosotros. Nosotros recibimos la reacción, el beneficio, pero la acción la hace Dios. El nuevo nacimiento no depende con el corito que le canten y se emociona. No depende cuántas glorias a Dios esté dando para recibir una manifestación. No depende de cuánto apriete los ojos para que le salgan lágrimas. No dependen de cuántos testimonios, como dice mi hermano Daniel Zapata, le digamos para que usted se emocione, para decir que está sintiendo la presencia del Señor. Muchas de estas cosas rayan en la sintomatología humana. Cuando Jesús dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, significa entonces, esa palabra en el griego es discernir, entender. Porque usted no va a ver cosas espirituales físicamente. Aunque usted se apriete todo, hay un don que usted puede ver cosas que es dado a algunos. Pero esto no significa ver el reino del Señor. Ver el reino del Señor va a significar principalmente discernir espiritualmente las cosas de Dios. Yo le pregunto, ¿usted puede discernir las cosas de Dios en medio de la congregación? ¿Puede discernir que Dios está trabajando en el hermano, en la hermana? Que cuando nos presentan una música, es Dios quien está trabajando ahí. Cuando vemos los niños trabajar con los monitores, es Dios quien está trabajando ahí. Cuando vemos que una persona empieza a crecer en el Señor, nos enseña la palabra, es Dios quien está trabajando ahí. ¿Puede discernir eso? ¿Puede verlo con los ojos del Espíritu, discernir? Si es posible de ver eso, es que Dios está trabajando en su vida. Dios está trabajando en su ser. Es notorio que estos mismos fariseos, a los cuales representaba Nicodemo, los vamos a encontrar más adelante en San Juan 8. Lo vamos a encontrar que ellos se creen muy superiores por su linaje, por su físico. Ellos rechazan a Cristo, rechazan su mensaje, rechazan el reino del Señor, rechazan su palabra. Le dicen, Jesús le dice eso, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Le dice Jesús a ellos. Jesús se está refiriendo a quien le pertenecen ellos, que ellos tienen un Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios, dice ellos.
Ellos dicen que son hijos de Dios, porque nacieron en un hogar cristiano, son hijos del Señor. Wow, yo tenía 14 años y escuché un predicador que predicó esto y dijo, si usted nace en un garage, no significa que es automóvil. Y si nació en la iglesia, no significa que es hijo del Señor. Necesita nacer de nuevo. Y eso golpeó mi espíritu. Ellos, por pertenecer a la congregación judía, ellos decían, no, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Ellos piensan que son hijos de Dios, pero no lo son. ¿Sabe lo que Jesús responde a esto? A ellos. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, ¿por qué no logran ustedes percibir, entender mi lenguaje? ¿No pueden ver el reino del Señor? ¿Por qué no pueden percibir mi lenguaje, entender mi lenguaje, ver mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? No pueden entender, están sordos. Y Jesús va a ratificar en ellos que su esencia caída los tiene unidos a otro Padre que no es Dios. Y eso es lo más terrible que le puede pasar al ser humano. Creyendo ser algo, creyendo ser cristiano, creyendo ser hijo del Señor, no lo sea. Eso es la peor situación en la cual podríamos llegar a estar. Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Wow! Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo un hijo del diablo, aunque tiene obras religiosas externas, quiere venir y contemplar los milagros del Señor? No los va a entender, porque no es hijo del Señor. No puede discernir espiritualmente. Esto es lo medular del Evangelio de Juan. Esto es el centro del Evangelio de Juan. Todo lo que vamos a ver hacia adelante, los capítulos que vienen adelante, esta es la puerta de entrada. No sacamos nada con revisar los milagros de Jesús, revisar los testimonios de Jesús, revisar la grandeza de Jesús, si no vamos a poder percibir, entender espiritualmente, discernir espiritualmente. ¿Cuántos padres registra la Escritura en aspectos espirituales? 2. Fíjese lo que dice 1 de Juan 3, 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no permanece practicando el pecado, porque la simiente de Dios, la semilla de Dios, la simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué significa eso? Que no le da rienda suelta al pecado, que el Espíritu Santo controla sus impulsos carnales. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice Juan. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ama a su hermano. ¿Por qué lo ama a su hermano? Porque comprende que esta gracia bendita vino de lo alto, nos llegó por gracia y nosotros no hicimos nada en el parto. Solo nacimos por la gracia y la misericordia del Señor. Estos textos nos hablan de que somos hijos de Dios, nacidos de Dios, de ti, semilla de Dios que permanece. Y hay otros que son hijos de Satanás, que son simiente de Satanás, como lo dice 1 de Pedro 1:23. Dice que nosotros hemos sido renacidos, vueltos a nacer. ¿Cómo volvemos a nacer? Ya estoy en la fase final, les aviso. ¿Cómo volvemos a nacer entonces? ¿Cómo se provoca esto? ¿Cómo lo hace el Señor en nuestro espíritu? ¿Cómo lo va a hacer o cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo hizo? Dice 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Note que aquí hay dos semillas. La semilla corruptible, que es la palabra de Satanás, y la semilla incorruptible, que es la palabra del Señor. Dos semillas.
Esto habla del alimento que comemos, las mentiras de Satanás, nuestros propios pensamientos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos de la fe, o estamos comiendo la palabra del Señor que transforma nuestros medios de purificación en vino para beber el vino nuevo, la enseñanza de Dios. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ahora entrar al reino del Señor. Una cosa es ver el reino del Señor, otra es entrar, es vivir en el reino del Señor. Pero, ¿qué es necesario? Dice, nacer de agua y del Espíritu. Y esto de nacer del agua, hay una cantidad de explicaciones. Unos dicen que significa que ser bautizado, pero si hubiera sido bautizado, Jesús hubiera dicho, tienen que bautizarse con agua. No se refería a ello. Otros dicen que se refiere al nacimiento físico primero, tiene que nacer físicamente para nacer espiritualmente. Porque cuando nació físicamente se rompió la bolsita de la mamá, ¿cierto? Del vientre de la mamá, la bolsa de agua. Y ahí pudo usted nacer. Entonces dice, ahí está el nacimiento de agua. Pero Jesús va a decir más adelante que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces no podría estar hablando del nacimiento físico. Nacer de agua es nacer otra vez, nacer de nuevo por el poder de la palabra del Señor. Permítanme citar, para ir concluyendo esta tarde, Deuteronomio 32:2, que nos va a acompañar durante Juan. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, para que pueda entender, para que pueda ver qué necesitamos para poder entender, para poder ver el reino del Señor, para poder entrar. ¿Qué necesitamos? Nacer de agua, de que la palabra destile como lluvia sobre nosotros, la lluvia, la enseñanza, el razonamiento, que nuestros pensamientos se llenen de la palabra del Señor. Por eso que el apóstol Pablo a los hermanos de Efesios en el capítulo 5 dice así en el versículo 25: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjese lo que dice el apóstol: para santificarla, en otras palabras, ser la nueva criatura, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Wow, cuando la Biblia me dice que voy a nacer de nuevo en agua y en espíritu, es una obra plenamente del Señor. El agua es su palabra que corre en nosotros. Por eso es que hablamos tanto de la palabra, por eso que hay declaración de fe de la palabra, por eso que leemos la palabra, enseñamos la palabra, predicamos la palabra. No predicamos forma, no predicamos cultura, porque lo que va a transformar la vida es la exposición de la santa palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Con ella somos lavados. En Juan 6:63 dice Jesús: el Espíritu es el que da vida, el Espíritu da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Necesitamos. Por eso Jesús dice, es necesario nacer, no otra cosa. Todo lo demás son las consecuencias del nuevo nacimiento. Son las obras de haber nacido de nuevo. Cuando usted nació de nuevo, puede contemplar la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor por la palabra. Por eso, hermano, ame la palabra, busque la palabra, lea la palabra, aliméntese de la palabra, provea para el espíritu. Quiero terminar. Imaginémonos que usted tiene en un lugar de su casa un lobo y un cordero. Si usted alimenta al cordero, el lobo morirá de hambre. Pero si usted junta al cordero con el león, con el lobo, le aseguro que en pocos minutos el lobo se come al cordero. Dice la palabra del Señor:
no proveáis para los deseos de la carne, porque están en contraposición para el espíritu. Alimente el espíritu por la palabra del Señor, por la cual hemos sido renacidos, y así vamos a comprender las cosas del Señor. Vamos a comprender la grandeza del amor de Dios que ha sido derramado sobre nuestras vidas. No nos vamos a vestir de obras religiosas, vamos a vivir la vida de la fe en plena certeza de fe y esperanza, en plena convicción. Y esa convicción no las dan nuestras tradiciones. Esas convicciones vienen emanadas desde la palabra del Señor. Martin Lloyd-Jones escribe esto en un testimonio. Dice: una tarde después de predicar, me puse a la puerta del templo para despedir a los hermanos, dice él, que iban saliendo de la reunión. De repente me topo con un incrédulo que parecía estar bajo una fuerte convicción de pecado. Lloraba, dice él, sentía como que la palabra había tocado sus corazones. Lloyd-Jones lo miró y se despidió de él. El hombre se fue. Pasaron algunos días. Cuando volví a encontrarlo, dice, a este mismo varón en la calle, en un estado que no parecía cristiano. Y él me recriminó, dice John, me recriminó porque cuando fui a la iglesia y estaba llorando ese domingo, no me invitó a convertirme al Señor. Le pregunté, ¿y ahora que ha pasado tiempo, sigues bajo la misma convicción de pecado que ese día? El hombre respondió, no, ahora ya no. Entonces le dije, me alegro de no haber dicho nada ese domingo, porque si de verdad hubiese sido la obra del Espíritu Santo, seguiría obrando en tu corazón. Muchos quieren manifestaciones externas, que le pongamos la mano, que lo llamemos, que le toquemos el corito que le gusta, que lo hagamos llorar para decir que sintió la presencia del Señor. Pero esta obra de nuevo nacimiento es por el Espíritu y por la palabra, por el Espíritu y la palabra, el Espíritu y la palabra. Necesitamos nacer de nuevo y vivir como hijos del Señor, alimentando a este corderito con la palabra.